Chávez tiene metástasis y, según sus médicos, le queda menos de un año de vida. Yo estoy con los venezolanos que quieren que desaparezca de Venezuela, y si es de la faz de la tierra, pues ¿qué le vamos a hacer? El gorila rojo. Le dedico este corrido a un hombre que le sobra el valor, que no le tiemblan los pantalones para decir las verdades como son. Es un gran hombre que lucha por el pueblo y para el pueblo quiere lo mejor. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Su movimiento bolivariano a su país adelante sacó. Le quita al rico para darle al pobre. La situación mundial hoy está asignada sobre todo por una grandísima crisis. Alguien dijo por ahí la crisis perfecta. Se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario. Hoy, señor Rajoy, le ha echado usted gasolina a las calles de este país. Todas las medidas que ha tomado el gobierno, parece que está luchando contra nosotros, que somos parte del pueblo. Se han bajado las pensiones, ahora los parados, el IVA, toda la sociedad está pagando las consecuencias. Solo pedimos que tengan un poco de vergüenza, conciencia, y que si hacen mal su trabajo presenten una dimisión. Si al señor Rodríguez Zapatero no le pasó nada por pronunciar la palabra crisis, a usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad y por llamar al rescate, rescate. En el tema del rescate de los bancos, mire, yo soy el presidente de un gobierno de derechas y he nacionalizado un banco. ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! Es la crisis de un mundo. Es la crisis de un sistema que pretendió imponerse al mundo y que todavía, de manera irracional, el imperialismo pretende seguir imponiendo ahora de manera ya abierta y descarada, otra vez a punta de bombas y de invasiones. Modelo conservador que levou nosso país à estagnação, à perda de espaço democrático y soberano. Sin embargo, como no todo es malo, tenemos un continente latinoamericano y caribeño donde está en marcha una revolución cultural, política, económica, unos pueblos que han despertado, y América Latina y el Caribe se perfila como la esperanza de este mundo. Buenas noches, amigos, bienvenidos. De esta América, que es también un grito de esperanza, vamos a hablar muchísimo esta noche de Chávez. ¿Saben con quién vamos a hablar de Chávez? Con alguien que estuvo en Venezuela. Eduardo Aliberti nos acompaña. Estoy impaciente por saludarlo a Eduardo y presentarles el programa que tenemos, en el cual mucho hay de América, mucho de los golpes de Estado suaves, esto de lo que se está hablando hoy día y que es un plan que, si no estamos atentos, puede resultar un plan perfecto. Ya lo fue, por ejemplo, en Paraguay. Y de ese mundo que se cae a pedazos en Europa, particularmente en España. De todo esto vamos a hablar en Bajada de Línea inmediatamente tras la pausa y con la visita de Eduardo Aliberti. ¿Sabían ustedes que al dirigente venezolano Hugo Chávez podría quedarle menos de un año de vida?
Chávez tiene metástasis y, según sus médicos, le queda menos de un año de vida. El diario ABC de España aseguró que la expectativa de vida del presidente Hugo Chávez se ha reducido significativamente en los últimos meses. El líder venezolano envía una misión para que visite a un chamán que le recomendó la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la cual también padeció un cáncer. Pero a diferencia del de Rousseff, el cáncer de Chávez es incurable. Tendría metástasis en los huesos, la espina dorsal y un tumor en el colon. El líder venezolano trata de enmascarar su enfermedad ingiriendo altas dosis de calmantes y estimulantes que le permiten continuar con su gran agenda pública. Yo estoy con los venezolanos que quieren que desaparezca de Venezuela, y si es de la faz de la tierra, pues ¿qué le vamos a hacer? El gorila rojo. El diario ABC de España dice que al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le quedan entre 9 y 12 meses de vida. Parece que está bastante tocado. No vamos a echar las campanas al vuelo. Ya uno, porque no, eso no es muy cristiano, no, ya. Pero es muy justo. A pesar de los malos deseos de alguna gente, algunos incluso, tú sabes, recuerdas tú que hasta médicos, algunos supuestamente muy famosos allá en Estados Unidos, decían que yo no llegaba al 2012. Afortunadamente, gracias a Dios, no, aquí estoy, y cada día me siento en mejores condiciones físicas. Y creo con firmeza que esa expresión de limitaciones físicas que tú usaste no va a ser un factor que va a jugar en esta campaña. Eduardo Liberty, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias. 10 días estuviste en Venezuela, así que de este tema estás bastante informado. Sí, y de este en particular, porque vos sabés que hay una página, un sitio que es reproducido por medios argentinos, destinado exclusivamente a dar malas noticias sobre la salud de Chávez. Por favor, véanlo, se llama SOS Chávez. Yo volví de Caracas el miércoles o jueves, y la última información había llegado, la última información publicada había llegado el 7 de julio, y el sitio mostraba que no se muestran las piernas de Chávez, que debe haber una suerte de cortina de manta que le tape las piernas cuando avanza, sobre todo en sentido ascendente, porque se nota que no puede caminar con prontitud. El sitio habla de que hay un médico cubano permanentemente al lado de él. Mirá lo que son las cosas, que eso fue el 7 de julio, y yo tuve oportunidad de estar, por un lado mi equipo estuvo viendo el desfile militar del 5 de julio, el Día de la Independencia venezolana, con Chávez parado 4 horas bajo el sol y después haciendo un discurso. Y yo tuve oportunidad de verlo a Chávez, además, cuando se cierra el Foro de San Pablo, que se hizo en el hotel donde yo estaba alojado, el Alba Caracas, enfrente del cual está el Teatro Teresa Carreño, donde Chávez cerró el Foro de San Pablo con un discurso de 5 horas, y cantando. Entonces yo decía, ¿de dónde sacan la información estos muchachos? La sacan, es cierto, de médicos. Hay un tal Marquina. Yo te recuerdo que hay un prestigiosísimo colega norteamericano nuestro, Dan Ryder, que habló del rabdomíosarcoma que tendría Chávez. Ojo, yo no voy a poner las manos en el fuego, no tengo información, Víctor Hugo, ni de médicos ni de altos referentes sobre el verdadero estado de salud. Bueno, pero ya pasó un año. Ya pasó un año, no se les muere. Pasó un año, o sea, la mentira también está a la vista. Hay una operación de prensa muy ligada además al debilitamiento que tiene la oposición, más allá de que hablas con cualquier chavista de alta referencia, y te dice las elecciones, te lo decía también el otro día en tu programa en la radio cuando salimos, las elecciones hay que ganarlas de manera contundente, porque es la forma de desmoralizar a la oposición. Y a los que desde afuera ven en Chávez un caso testigo. Absolutamente. Del resto de América Latina. Sí, la oposición en Venezuela es la Casa Blanca. Uno en términos del argot político argentino diría es la embajada, pero en realidad el embajador está retirado y queda una suerte de encargado de negocios al estilo de lo que sucede en la relación de Cuba con Estados Unidos. Has visto el chiste que dijo Evo y que repite Correa, ¿no?
Ah, sí. Que el único país donde no hay golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada de los Estados Unidos. Efectivamente. Eduardo, vamos a ver a quienes tenemos en el Twitter que nos van a acompañar con sus opiniones también, con Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están todos ustedes ahí del otro lado? Bueno, bienvenidos a los tuiteros de siempre en @BDL Víctor Hugo y también a nuestros invitados especiales en el día de hoy en Bajada de Línea. Van a estar tuiteando con nosotros, por ejemplo, Arbolito, la banda. Sí, exactamente, ya nos saludó, dice hola a todos. Un gusto estar con ustedes esta noche. También estará con nosotros Lucas Carrasco, él es periodista y también bloguero, autor del blog República Unida de la Soja. Él ya tuiteó: los domingos a la noche no tienen la culpa de su fama de golpes suaves al futuro, la tienen los lunes. Buenas noches, dice Lucas Carrasco. También estará tuiteando con nosotros Atilio Borón. Él es politólogo, por supuesto, y sociólogo. Dice: buenas noches, Víctor Hugo, Julieta, Eduardo. Un placer colaborar con el programa como Bajada de Línea y para tratar un tema como el de hoy. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Atilio estaba con nosotros en Venezuela, alojado en el mismo hotel, tuvo incluso una polémica por su visión sobre el Foro de San Pablo. Atilio fue citado 2 veces por Chávez como uno de los intelectuales de mayor incidencia en él, a propósito de la cita de Borón en torno de los enclaves autoritarios que todavía quedan en América Latina. 2 veces lo citó Chávez. Mencionaste el Foro de San Pablo. Sí. Vamos a escucharlo a Lula, con un análisis de nuestra América ciertamente muy interesante. No nos olvidemos que Lula entra en el 2003, ¿verdad? Así es. El 2003. Fíjate que 9 años después, él puede hacer este balance y de una manera creíble. E companheiras, em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Hoje, somos uma referência internacional de alternativa vitoriosa ao neoliberalismo. Claro que há muito o que fazer. Os fatos ocorridos, por exemplo, em Honduras e no Paraguai, mostram o quanto ainda precisamos lutar para que a democracia prevaleça em nossa região. A existência de colônias em nosso continente, como no caso das Malvinas, que evidentemente são argentinas, serve para nos lembrar que muito ainda deve ser feito para que a soberania nacional e regional prevaleça. E para isso, precisamos de mais integração latino-americana e caribeña. Más grande que Pelé. Más grande que Pelé. No sé si es en el mismo fílmico que se pasó en el foro, donde Chávez recibe el mensaje por parte de Lula que le dice: tu victoria, el 7 de octubre, vamos a las elecciones en Venezuela, será nuestra victoria. Porque también en eso un trabajo mediático político muy fuerte, ¿no? Del distanciamiento de Lula Chávez, de que la burguesía paulista trabajaba de una manera que podía considerarse como de dirección contraria hacia el proceso de radicalización bolivariano. Bueno, todo finalmente se ha revelado otra operación mediática de los grandes medios, en este caso de los brasileños. La admiración por Lula, por lo que dice, por esta defensa de América, por ser un pilar de esta construcción tan particular que el mundo ya respeta enormemente, me remite a un aviso, un spot publicitario de las elecciones, cuando Lula iba a ser presidente. Y me emociona muchísimo poderlo compartir. Seguramente lo has visto, pero no todos lo tienen permanentemente en cuenta. Y creo que es la primera vez que yo veo un sueño tan redondamente cumplido, una relación tan real entre los sueños y la realidad. Eu acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil para mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar.
Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Esto me hace acordar a un número que es 40 millones. 40 millones es la cifra de brasileños que se incorporaron a lo que formalmente se reconoce como clase media a partir del gobierno de Lula. Uno que conoce bastante Brasil, bueno, vos también, y que vivió permanentemente en cada uno de sus viajes y de sus coberturas periodísticas el hecho de que solo había dos Brasiles, el Brasil de los excluidos y el Brasil paulista, digamos, el Brasil de la esclavitud noresteña y el Brasil San Pablo y el Brasil turístico, y saber que se ha integrado otro Brasil, no puede menos que conmoverse cuando ve cosas como esta, porque realmente son la realidad. Hay una manera de reconocer a América que no solamente de Lula, que es un líder junto con los otros que han consolidado una etapa que se mira con mucho respeto. Julian Assange, a quien no necesito presentarte, y tampoco a los amigos, porque lo hemos tenido frecuentemente en el programa, en su convocatoria mediática entrevista a Noam Chomsky y a Tarek Ali. Fíjense ustedes las reflexiones que hacen estos hombres sobre nuestra América. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. I quit asking questions. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. During the last 2 years, new forms of revolution have been forged. Today, I speak to two giants of the intellectual left, Noam Chomsky, the renowned linguist and rebel thinker, Tarek Ali, street-fighting novelist and military historian. I want to find out what these two activist stalwarts think. Where is the world going? Where should it go? One of the most dramatic and important developments of the past decade is that South America, for the first time since the European conquerors came, for the first time in 500 years, has made a very significant move towards independence, towards integration. There isn't a single U.S. military base left in South America, which is pretty remarkable. What do you think, Tarek? Well, I think that over the last decades, the most significant changes we've seen have come from South America. I mean, I visited Venezuela, Bolivia, Brazil, and the mood is just different. And many people say it's the first time ever we feel really independent, that whatever the weaknesses might be of these regimes, and there are some, they are sovereign states, and they act as such. And when Chavez, for instance, says something to the United States, he's very blunt and open about it. And he told me once, he said, you know, I gave a speech in the UN, and a lot of other countries who can't say this in public come and congratulate me and say, thank you, you're speaking for all of us. And he says, I say to them, but you can speak too. No one can stop you, but, you know, the condition... Well, they obviously think they can't speak. They think they can't. And this is now a mood in most of South America, I mean, with the exception of Colombia, Mexico, and partially Chile. Elsewhere, people are feeling we're independent for the first time ever. I think this is going to be a huge problem for the United States. I mean, they're obsessed with the Arab world in China and now Iran. But in South America, for a decade, or a bit more, the United States is not in control. Worries them enormously. In fact, the National Security Council, top planning organization, warned that if we cannot control Latin America, how are we going to impose a successful order on the rest of the world, meaning rule the rest of the world?
So if we can't control even our backyard, how are we going to control everything else? Respecto de Assange, recordemos que el gobierno de Correa está evaluando por estas horas la concesión del asilo. Ya se sabe que hay una presunta persecución en torno de él por parte del gobierno sueco. Y yo quisiera rescatar sobre todo lo de Chomsky, Víctor Hugo, porque además de filósofo y de activista, como decía el Zócalo, estamos hablando del más célebre lingüista mundial vivo, ¿sí? Un liberal de izquierda norteamericano, en términos de lo que es la izquierda o de cómo se entiende el liberalismo en Estados Unidos, para entender que no estamos presentando, o que no estás presentando a alguien del Granma Internacional o a un terrorista fundamentalista de Medio Oriente, ¿no? A mí me hace mucho bien esta visión de América que ellos tienen. Obvio. Y sentir que es verdad. Que estamos parados de otra manera frente al mundo. Absolutamente. Que hay otro respeto. A tal punto que Obama, me parece, fíjate vos, tomemos nota de esto, Obama parece querer suavizar la situación con Chávez. Aprecien esto. In 10 seconds, are you worried with that alliance between Iran and Venezuela and Hugo Chavez? You know, the truth is that we're always concerned about Iran engaging in destabilizing activity around the globe. But overall, you know, my sense is that what Mr. Chavez has done over the last several years has not had a serious national security impact on us. We have to be vigilant. My main concern when it comes to Venezuela is having the Venezuelan people have a voice in their affairs, and that you end up ultimately having fair and free elections, which we don't always see. Thank you very much. Thank you again, so Mr. much. President. Thank you. Pero el adversario Romney nos dice lo que sería el mundo, nuestra América, si llegan a ganar los republicanos. Supongo que sos hincha de Obama en esa confrontación. Mucho no te queda, no te queda camino. Míralo a Romney. I was stunned by his comments and shocked by them. This is Hugo Chavez. This is Venezuela. This is Chavez, who's invited Iran in, who's invited Hezbollah. This is Chavez, who champions the Bolivarian revolution movement and is spreading dictatorships and tyranny throughout Latin America. Latin America is critical to America, to the United States of America. And the president needs to focus on what's happening there, what Chavez is doing, what the Castros are doing. These are people who call for terrible acts against America. And to suggest that somehow this isn't important is, I think, a very misguided and misdirected thought on the part of our president. Fíjate que algunos dicen por ahí algo que yo lo digo y me da pena decirlo porque yo soy zurdo. Pero hay una tesis que dice que los zurdos y que somos más inteligentes que los derechos. Perdónenme, los derechos, que la mayoría del mundo es derecho. A nosotros incluso nos llaman los siniestros. ¿Te acuerdas? Yo cuando pichaba, un narrador podía hacer, prepara el siniestro Hugo Chávez. Desde entonces me dicen siniestro. Valdría la pena recordar que Romney es algo así como la izquierda de la ultraderecha norteamericana, al que le han recomendado que efectivamente acentúe su discurso conservador para captar ciertos sectores del electorado conservador norteamericano. Porque no era tan malo como lo vemos ahora. En Massachusetts él inicia de alguna manera la reforma sanitaria que lleva adelante ahora Obama. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en el Twitter. Julieta, por favor. Sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo vamos a comenzar con uno de Lucas Carrasco. Dice, Chávez es el temor del neoliberalismo y el tumor del neoliberalismo. Atilio Borón, Chávez se ha curado pero tiene que cuidarse para evitar recaídas. No debería exponerse demasiado en la campaña, opina Atilio. Por otra parte, Arbolito tuiteó, la voluntad de los pueblos es ineludible y la lucha frente al neoliberalismo tiene que ser de una Latinoamérica unida. Atilio Borón con otro nuevo tuit. Dice, Tarik menciona un punto fundamental para entender a Chávez, la revolución en el plano de las conciencias, algo irreversible. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Hay algo interesante de lo que dice Atilio, que es cómo se debe cuidar Chávez. A ver, uno no es médico, me estoy refiriendo a que el propio Chávez ha dicho que no puede volver al ritmo de otrora, un ritmo enloquecido de 18, 19 horas de ritmo laboral, de campaña por día, con un contacto popular francamente conmovedor. No puede volver a eso.
y en mi presencia en Venezuela, junto con mi equipo, la verdad es que registré que de a poco está volviendo a un ritmo muy acelerado de campaña. Por un lado es cierto, se lo ve bien. Por otro lado, y es algo que charlábamos con vos el otro día, está la diferencia entre Chávez y el resto de la clase política venezolana. Esto tiene que ver con lo que charlábamos en tu programa respecto del papel de los líderes. Es abismal, Víctor Hugo, la distancia, es inverosímil la distancia de categoría política, de capacidad de liderazgo entre Chávez y el resto, incluyendo el propio chavismo. Estos son los momentos, y me ato de lo que decía Tilio, que Chávez se cuide, en donde los líderes son absolutamente imprescindibles, o sea, son no suficientes, pero son necesarios. Hay otras etapas de las vidas políticas en que no, y hay conducciones colectivas. Para romper con lo establecido tienen que ser líderes de un carisma y de una fuerza. En este momento Venezuela no puede prescindir de Chávez. Para gobernar de acuerdo a lo establecido lo puede hacer casi, no cualquiera, no quiero ser peyorativo, pero está todo armado para que vos simplemente des algunos toques y aceptes la indicación de lo que está establecido y ellos te dicen cómo gobernar y te llevan más o menos bien. Para cambiar, para derribar estructuras, para fortalecer sueños de pueblos, se hace necesario líderes fuertes. Creo que te lo comenté en tu programa cuando salimos el miércoles o el jueves pasado, no me acuerdo, fue el día del desfile militar al que te aludía. Los propios chavistas dicen, en esta etapa del proceso, sin Chávez se acaba el proceso. Los propios chavistas. ¿Sabes lo bien que me lo estoy pasando? ¿Cómo estamos de presupuesto para hacer esto por 100 domingos más? Quiero compartir algo que seguramente conocés, pero no sé si viste, que es la operación de prensa, a propósito de Chávez, cuando dice soy el siniestro, él hablando de su mano izquierda, pero también de lo que Romney y el periodismo liberal de América Latina y el de España, que tiene una fijación muy particular con Chávez, dicen. Y es muy interesante apreciar cómo trataron de endilgarle un golpe de Estado contra los golpistas de Paraguay. Vamos a mostrar una síntesis de 1 minuto nada más para que ustedes recuerden lo que les mostramos en medio del asombro de los telespectadores la semana pasada. El gobierno paraguayo presentó un video en el cual, según las autoridades, se prueba que el canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió con jefes militares para intentar un levantamiento a favor de Lugo. Y esta ministra se encuentra en este recinto a fin de presentarles los materiales de lo que ha sido. Seguimos en Sudamérica. El gobierno de Paraguay dijo que un video divulgado hoy prueba que el canciller venezolano Nicolás Maduro arengó a jefes militares paraguayos a que... La Fiscalía designó a 2 fiscales para investigar las denuncias. Y probaría la injerencia de Venezuela en la crisis de Paraguay. Sin embargo, esta no es toda la grabación. En esta otra se ven momentos anteriores a la llegada del canciller venezolano. Comienza con el sitio prácticamente solo y luego se abre la puerta y aparece la canciller colombiana María Ángela Holguín. Detrás de ella, el secretario general de UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez Araque. Luego, sí llegan Nicolás Maduro y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Y segundos después, lo hace quien parece ser el canciller de Brasil, Antonio Patriota. Es decir, toda la comisión que viajó de urgencia desde Brasil hacia Paraguay el día que se produjo la destitución de Fernando Lugo. ¿Cómo se animan? Se pregunta uno, ¿verdad? Hubo una respuesta muy fuerte de Chávez a esto, porque el día, fue el día... Sí, cuando le habla el canciller que lo tenía... lo tenía ahí porque estaban en la asamblea el día de la independencia. Esto es algo muy acotado de lo que presentamos justamente. Yo vi la noche de este día, allá en Caracas, el tratamiento que le había dado la CNN al tema, donde no mostraba la desmentida respecto de cómo habían editado el video. Pero recorriendo América te encontrás con un panorama muy parecido, por ejemplo en Ecuador. Mirá lo que Correa, el presidente ecuatoriano, demuestra él con lo mismo que hicimos nosotros, pero en este caso no con un conductor de televisión, sino el propio presidente de Ecuador, lo que ha tenido necesidad de mostrarle a su gente. Veamos otro de los temas que ha salido esta semana, que el presidente dijo que era ridículo que los cancilleres hayan hablado con la Fuerza Armada de Paraguay, y probablemente sí lo hicieron, en verdad es mentira, no lo hicieron. Pero ¿por qué mi reacción tan fuerte, que no pregunte ridiculeces a una periodista? Ya le voy a mostrar en el video, pero para que vean las trampas que se ponen
y cómo se manipula la información. ¿Sabe a mí lo que me pregunta esa periodista? Después de la visita del presidente Lukashenko, yo no tenía idea de lo que había declarado la ministra de Defensa de Paraguay, si no lo hubiera corregido a la periodista. ¿Sabe lo que me pregunta? Si es verdad que el canciller Maduro y el canciller Patiño habían ido a hablar con las Fuerzas Armadas de Uruguay. De Uruguay. Yo le digo, oiga, no hable ridiculeces, pues ¿a quién se le puede ocurrir que vayan a hablar con las Fuerzas Armadas de Uruguay? Incluso después cuando continué y subí a la escalinata, leí a mi edecán, pero Uruguay ni siquiera tiene fronteras con Paraguay, es un disparate. Y omiten esa barbaridad para hacerme pasar como que si yo despectivamente digo es ridículo, y ahí está el video donde sí se reúnen, que también un video editado, pero obviamente no es disparatado que estando los cancilleres allá puedan tomar contacto con los altos oficiales de las fuerzas paraguayas, etcétera. No digo que está bien, digo que es posible, no es disparatado. Pero si era un disparate decir que fueron los cancilleres de Ecuador y Venezuela a hablar con las Fuerzas Armadas de Uruguay. ¿No me creen? Aquí está el video, compañero. Lo que no sacó la prensa corrupta. Atentos. Jueves 28 de junio, pasillos del Palacio de Carondelet, Quito. Una periodista de Diario La Hora pregunta al presidente. Presidente, una pregunta. Varios medios de comunicación de Paraguay están hablando de que Venezuela y Ecuador habían pedido a Uruguay que las Fuerzas Armadas se involucren más en el tema de Paraguay. Que el canciller Patiño y el canciller Maduro han ido a ese país para aparentemente... Eso dicen los medios de allá. Sí, compañero, pero ustedes son periodistas profesionales, no pueden creer esos rumores. ¿Tiene algún sentido eso? Que nosotros mandemos nuestros cancilleres. Por aquí está el canciller Patiño, no sé que sea flash, ¿no? ¿Dónde está el canciller? Acaba de ir acompañando al presidente Lukashenko. Esta semana la reunión con Maduro. Eso es ridículo, por el amor de Dios. ¿Cómo puede ir dos cancilleres a Uruguay a pedir que se involucren las Fuerzas Armadas? Por favor, ustedes son periodistas profesionales. Uruguay. El presidente habla en relación a Uruguay porque así preguntó la periodista de Diario La Hora, la misma que al día siguiente cambia la declaración del presidente. Y escribe: Eso es ridículo, por el amor de Dios. ¿Cómo pueden ir dos cancilleres a Paraguay? Es mentira. El presidente nunca lo dijo. Siempre habló de Uruguay. Y basados en la misma falsedad, Diario El Universo, el mismo viernes, escribía: Correa rechaza. No se puede caer en estos rumores. ¿Tiene algún sentido que nosotros mandemos nuestros cancilleres? Eso es ridículo, por el amor de Dios. ¿Cómo pueden ir nuestros cancilleres a pedir que se involucren las Fuerzas Armadas paraguayas? Recriminó el primer mandatario. Yo soy del sur. Es increíble, ¿no? ¿Dónde está la CIP? ¿Dónde está un consejo de ética, el colegio de periodistas frente a la falta de profesionalismo? Crean una supuesta verdad. Creen que en la repetición está la demostración. Señores de la prensa corrupta, un poquito más de capacidad, un poquito más de responsabilidad y un poquito más, aunque yo sé que es difícil para ustedes eso, de honestidad, caramba. Quiero recordar que estamos en las horas en que tanto los medios locales como algunos extranjeros están hablando de la presión de Correa contra la prensa libre por la clausura de algo así como 20 radios, que cuando tomás nota prolija de en qué consiste la medida de Correa, tienen que ver con potencias que no respetan aquel alcance por el cual fueron concedidas las licencias, licencias truchas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fuerte lo que acabamos de ver. ¿Dónde está la CIP? Te cuento una anécdota muy breve, algo que me pasó viendo la TV en Caracas, Globovisión. Estaba viendo en un programa que se llama Aló Ciudadano, en obvia ironía respecto de Aló Presidente, que es el programa de Chávez por Radio Nacional de Venezuela. El programa es muy malo, muy bizarro. Pero lo que te quería contar es que estaba el expresidente de la Cámara de Comercio venezolana, creo que un tal Nicolás Maldonado. Y entonces el tipo hablaba de la Argentina y le decía a la periodista y a otro colega que conducía la presunta mesa redonda: mire, yo acabo de estar en Argentina y he podido comprobar cómo se prohíbe la distribución de Clarín en los kioscos. Y yo miraba, ¿no? Y decía, bueno, mínimamente espero que frente a semejante acusación la periodista repregunte: ¿pero usted tiene noción, señor, de lo que está diciendo? Una presión del gobierno sobre los kiosqueros. Nada, y siguió su discurso. ¿Qué dicen nuestros amigos?
En @BDL Víctor Hugo tenemos algunos tweets, comencemos con el de Arbolito. Dice, la figura de Chávez es una molestia para los grandes poderosos del mundo, es muy claro por las campañas de difamación. Atilio Borón, por su parte, Chávez puede aflojar el ritmo de su campaña, casi todas las encuestas le dan 20 puntos de ventaja sobre Capriles. Lucas Carrasco tuiteó, los líderes son finitos. Cristina Fernández de Kirchner entregó esta semana la netbook número 2 millones. ¿Cuánto duraron las máquinas de coser de Evita? Se pregunta. Atilio Borón tuiteó, incluso Data Análisis, consultora de la oposición, pronostica triunfo de Chávez por 47-30, encuesta del 8 de julio de 2012. Muchísimas gracias a todos los tuiteros en @BDL Víctor Hugo. Cierto lo que dice Atilio, todas las encuestas dan 20 puntos, alrededor de 20 puntos de ventaja para Chávez. El chavismo está saliendo ahora a lo que sus propios referentes, lo escuchaba por ejemplo a Diosdado Cabello, uno de los referentes de Chávez, decir que hay que salir a la casa del indeciso. En Venezuela tenés algún sector con mucho respeto por la figura personal de Chávez, pero con algún grado de agotamiento respecto de los niveles que se indican de corrupción, burocracia, etcétera, en lo que se conoce como el entorno chavista, ¿no? Te voy a sacar de América. Dale. Vamos a salir, vamos a echar un vistazo a España, que nos está proveyendo permanentemente de noticias. Vamos a ver los aplausos que recoge de su gente, indudablemente del Parlamento, Rajoy cuando habla del ajuste. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio, ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Qué pena tenemos todos y todas. Nos venden a las empresas. Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena, pena. Todas juntas hoy en pie, ya está bien de tanta penita pena. Ponen un poco de humor, por lo menos, ¿no? El de la rúa español, digamos. No, lo de Rajoy es francamente impresentable. El tema, Carlos Heller siempre dice, históricamente, ¿no? El único freno al ajuste es la reacción de los ajustados. Y esa es una frase a la que yo creo que hay que recurrir. En todo caso, respecto de España, cabría agregar la reacción y la conducción de los ajustados. En este momento, las noticias que me alcanza el equipo de producción, cientos de funcionarios claman en la calle contra los recortes de Rajoy. Bueno, eso fue de la tarde, ¿no? Sí. Profesores, sanitarios, policías y bomberos se suman a las protestas. Los manifestantes piden la marcha atrás en los mayores recortes de la democracia. La otra vez hablaba con un analista español muy considerable, Juan Carlos Monedero, porque le preguntaba, a ver, desde aquí, más allá de que uno conoce España, uno sabe que los europeos y también los españoles tienen colchón para ser ajustados, no es la Argentina de 2001. Sin embargo, en las últimas horas conocimos datos oficiales, 26.6% de los españoles están bajo la línea de pobreza, y él me decía, si tú vienes aquí y recorres hospitales, ya te vas a encontrar con un nivel de pobreza latinoamericano, no un nivel de pobreza europeo. Por eso, Eduardo, se asiste a esta secuencia que te voy a presentar del humor, pero también la participación ciudadana de un humorista español tomando la crisis como referencia. Creo que vale la pena.
Españoles, es hora de admitirlo. Necesitamos un rescate moral que nos libre del bochorno continuo en que vivimos. Un bochorno inducido por quienes deberían dar ejemplo. Sí, conciudadanos, los trabajadores han hecho bien su tarea. No se ha derrumbado ningún edificio de los que han construido. Los coches que ensamblan funcionan. La comida rápida que nos sirven colapsa nuestras arterias como se espera de ella. La parte de debajo de esa pirámide social no nos ha defraudado. Sin embargo, a medida que uno se aproxima a la cúspide puede percibir el insoportable hedor de la ineficacia, la hipocresía y la desfachatez con que ellos mismos la amparan. La verdad es que el programa nuestro se ha convertido en un referente. Tiene un lado positivo, que es que, claro, yo me beneficio de la subida de la audiencia, pero tiene un lado negativo, y es que el referente es que realmente nos hemos quedado solo por la total sumisión de los medios de comunicación ante esta gran estafa al pueblo español. Ahora ya ha llegado el tiempo en el que ya no hay responsables, ya no hay nombres propios, no hay que judicializar nada y no hay que mirar atrás. Ahora ya se puede robar con total impunidad, atracar al ciudadano, que nadie va a pagar absolutamente nada. ¿Cómo admitir que la misma empresa que paga 14 millones de euros a uno de sus directivos responsables de haberla llevado al hundimiento tenga la desvergüenza de desahuciar de su casa a una familia que no puede hacer frente al pago de la hipoteca? ¿Quién les explica que además les donaremos generosamente 23.000 millones de euros para que lo sigan haciendo? Este es el estado de información en el que nos ha tocado vivir. Yo estoy muy cansado de escuchar cómo Rajoy dice a las 9 de la mañana en Onda Cero que no va a dar ni un solo céntimo del dinero público a la banca española porque eso era una cosa de Zapatero, y a las 12 de la mañana del mismo día se firman los primeros 2.000 millones de entrega a la banca. El mismo día. A esto los medios de comunicación le llaman falta de coordinación. Es una simple y llana mentira, una patraña y una estafa. Y que lo digan alto y claro. Vamos a robarle el dinero a los trabajadores para dárselo a los bancos. Y os pondré un ejemplo. Que venga un banquero. ¿Es usted banquero? Yo no tengo por qué darle ningún tipo de explicaciones. Parece un banquero. Bien, me he enterado de que su banco ha quebrado. ¿Aceptaría usted este cheque por valor de 23.000 millones de euros? Ayer me enteraba de una cifra, 9 miembros, 9 directivos de 16 entidades financieras cobraron de indemnización el equivalente al total del último recorte que se produjo en el gasto público. Y los medios aparecen permanentemente mencionados, ¿no? También allí... Los medios como operadores de la crisis, ¿no? Eso lo hablaba con Ramonet justamente en Caracas. Es cierto que están en una crisis de credibilidad al estilo de la que se vivió acá en el... Pero de todas maneras tienen una penetración tan fuerte que no les crees, pero terminás de tanto que van con los temas. Ojo que en España, y al revés de lo que ocurrió aquí en 2001, no tenés prensa alternativa a la que recurrir, no alternativa en el sentido de marginal, sino ideológicamente. Digo, el país, el mundo que virtualmente responde al PP, quizás alguna publicación en Barcelona, pero es jorobado en España encontrar una visión que se escape, que aunque se eluda parcialmente la visión pro ajuste. Mirá lo que se ha convertido ese hombre haciendo humor, tiene que hablar en la calle, ya está hablando en serio, ahí salió del humor. Totalmente. No hace el personaje, justamente para cubrir ese vacío de tanta mentira y de tanta protección al propio sistema. Yo no entiendo porque determinados diarios han nacido tienen otro origen.
un poco más vienen desde la izquierda y... Bueno, el país obviamente venía... El país viene del pacto de la Moncloa, ¿no? El PP, a través del diario El Mundo, siempre tuvo una postura mucho más de derecha. El tema es que el país también se queda, el diario, ¿no? Se queda sin autoridad moral para hablar en contra del ajuste de Rajoy. López Obrador le ha dicho cosas muy duras hoy. A propósito de que el país lo había considerado mal perdedor en esas elecciones mexicanas tan particulares. Ha sido un gusto, Eduardo, compartir este rato con vos y dejar ahí picando la posibilidad de que insistamos. Si no es un abuso, vos tenés que decir a partir de cuántos programas hay que recibir una factura si yo paso el dato. Creo que son 24 colaboraciones. Un enorme gusto. Enorme gusto. Vamos a ver qué dicen en el los tweets y nos hacemos una última pausa. Buenísimo. Lucas Carrasco tuiteó con respecto al tema que estábamos tratando recién. La cultura europea fue central para que caiga el socialismo real, pero fue al costo del suicidio cultural europeo. Atilio Borón. Rajoy ha convertido a España en un protectorado alemán. Lo que Hitler no pudo hacer lo hizo la Merkel. Pero ¿cuánto dura esto?, se pregunta. Arbolito tuiteó. Qué triste ver imágenes que nos traen feos recuerdos y ver que tratan de aplicar las mismas soluciones que nos hundieron. Por último, Lucas Carrasco, un humorista como líder del descontento, narra una crisis sistémica de la política. El humor negro expresa la impotencia. Muchísimas gracias, tuiteros, en @BDL Víctor Hugo. Hacemos la pausa y enseguida estamos con ustedes. Aquiles atraviesa todos los límites. ¡Don Aquiles! Llegó el momento esperado. Y nos vamos, pero me gustaría elegir uno de los amigos que nos han escrito para, en ese que elijas, agradecerle a todos una muy buena participación hoy, Exactamente. Bueno, el último, el de Atilio Borón, dice: felicito a la producción por el estupendo material que ha dado a conocer a los televidentes. Muchas gracias, Atilio, por decir lo que nosotros deberíamos decir siempre en el cierre de cada programa. Exacto. Como siempre, un gusto, señora. Igualmente, señor. Amigos, nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere, aquí en Bajada de Línea. Hasta entonces. Yes.